Quien logró esta revelación de los nombres fue fundar esta organización que durante varios años peleó jurídicamente para que el SAT publicara esa información. Y está con nosotros Iván Benumea, investigador precisamente del programa de justicia fiscal de Fundar, a quien agradezco que nos acompañe. Bienvenido. ¿Cómo comenzó esto, Gracias. Iván? Buenos días, gracias por estar aquí. No, a ustedes por la invitación. ¿Por qué se les ocurrió o por qué pidieron la información o que se hiciera pública? Se nos ocurrió porque Fundar es una organización que lucha por la transparencia y la rendición de cuentas, y desde hace varios años detectamos que el SAT no entregaba información sobre las personas a quienes se les perdonaban impuestos, a pesar de que muchas instituciones le pedían que lo hiciera, instituciones como el INAI, por ejemplo. Cuando detectamos esto, solicitamos la información sobre las personas a quienes se les perdonaban impuestos de 2007 a 2015, y como el SAT no entregó esa información, acudimos al amparo y finalmente hace 2 días se nos entregó esta información como parte de este proceso. ¿Por qué en ese periodo de 2007 a 2015? Porque en este periodo ocurrieron amnistías fiscales, que son políticas económicas que ocurrieron en los primeros años de gobierno de las 2 administraciones anteriores. Y estas amnistías fiscales sí fueron aprobadas por el Congreso, es decir, el Congreso aprobó algo y luego el SAT tuvo que aplicarlo, implementarlo. Pero en su diseño estuvo involucrado Hacienda, es decir, las presidencias y también el Congreso. Detectamos que estas amnistías beneficiaron a grandes contribuyentes, fueron hechas de tal manera para que así sucediera, y además se aprobaron de un día para el otro sin mayor discusión pública. Y los resultados que hoy estamos viendo es justamente esto, que grandes contribuyentes o personas que tienen capacidad económica muy importante reciben estos beneficios, y todo esto sucede en perjuicio de nuestras finanzas. Y en diferentes sectores también, ¿no? Y hay unos que son pues muy altos. O sea, ¿hubo discrecionalidad en la decisión de a quiénes se les iba a perdonar los impuestos? Eso es lo que... En el diseño de los programas hubo mucha discrecionalidad y fue muy mal diseñado. Por ejemplo, en lugar de que en la amnistía de 2013, que en las condonaciones de 2013 se prohibiera que alguien que ya hubiera recibido un beneficio se volviera a beneficiar, esto quedó totalmente ignorado, y entonces hubo muchas personas, grandes contribuyentes, que recibieron perdones de impuestos durante 6 años. Que ya habían recibido antes. Exactamente. Sí, hay varios que están en diferentes años que fueron perdonados, ¿no? Sí, exactamente. En la lista que nos entregaron hay información sobre perdones de impuestos, también hay información sobre perdones de otras figuras como multas, también hay perdones a municipios bajo otras figuras. En fin, la política de condonación de deudas fiscales es muy amplia, hay muchas figuras, muchas posibilidades, y nosotros accedimos al panorama completo de 2007 a 2015. En estas condonaciones encontraron ustedes, no sé si casos que rayan en la ilegalidad. No, total, todo fue legal. Esto es un problema. En los últimos años hemos visto muchos casos como Panama Papers, Paradise Papers, donde pues sí, todo es legal porque o sea, los contribuyentes tienen esas posibilidades de enviar su dinero a otras partes del mundo, pero siempre está el problema de la legitimidad, ¿no? De si esto es realmente legítimo y si esto perjudica a otras personas. Yo creo que esto fue hecho de tal forma que los grandes contribuyentes salieran beneficiados, y todo fue amparado bajo el cobijo de la ley. Es decir, esto es el verdadero problema. Oye, a raíz de que salió todo esto, ¿han recibido ustedes alguna llamada, alguna queja de alguien que se haya inconformado porque se haya hecho público, que ustedes querían que se hiciera público? No. Lo que sucedió más bien fue que cuando nosotros ganamos el litigio hace un par de años, un grupo de grandes contribuyentes comenzaron a impedir que nuestro caso fuera cumplido, y ellos son los que ahora tienen un amparo. Estos son 200 contribuyentes a quienes en promedio se les condonó 500 millones de pesos. Y aquí está fundamentalmente el sector financiero, grandes corporativos. Que no aparecen en la lista. Ahora mismo no está, pero estamos buscando que estos nombres también se incluyan, porque el Poder Judicial estamos muy seguros que pronto así lo va a decidir. O sea, la lista es todavía más amplia. Sí, faltan los gordos, ¿no? ¿La cantidad que dieron a conocer de los impuestos condonados incluye a esos contribuyentes? Estos 270,000 millones incluye a los
que tienen un amparo. Ajá, y que no se conoce todavía su... Sin considerar a esos contribuyentes con amparo, son 100,000 millones de pesos. Que todavía no se revela menos. lo de ellos. Exactamente, digamos, no sabemos cuánto a cada quien, esa es la discusión. Pero en promedio 500 millones de pesos 500 cada millones de uno. pesos. Sí, estamos hablando de grandes empresas, grandes contribuyentes, que no es tan difícil imaginar quiénes son. Y estos grandes contribuyentes fueron una parte de ellos, tenemos indicios, que fueron beneficiados en 2 administraciones mediante amnistías fiscales. Entonces, sí, todo fue legal. Por ahí no va nuestra crítica. Nuestra crítica como organización civil es que este tipo de políticas fiscales no pueden suceder por sus efectos, no solo para nuestras finanzas, sino también por sus efectos en la credibilidad de las instituciones. Ahora, hay que decirlo, no sé si en todos los países del mundo, pero sí en muchos países del mundo, existen mecanismos en las leyes fiscales para la devolución de impuestos. Pero eso es una cosa diferente a la condonación. Es decir, que yo me vea obligado a pagar impuestos por mis ingresos, mi actividad, etcétera, y que de pronto me digan, bueno, siempre no, te los perdonamos. ¿De eso estamos hablando? En este caso estamos hablando de un perdón como tal. Me debías algo que yo no te pude cobrar o que por alguna otra razón no me pudiste dar y te desaparece totalmente. Borrón y cuenta nueva. Exactamente. Y sí, en otros países suceden amnistías fiscales, es una política común. El problema es que en otros lugares no ocurre cada 6 años, no ocurría cada 6 años. Con Fox, Calderón, Peña Nieto ocurrieron cada 6 años. Y cuando pasa tan seguido, lo que sucede es que pues, los que tienen acceso a grandes despachos, los que saben, están al interior de... Sí, se vuelve maña, ¿no? Ese es el verdadero problema y por eso una de las principales recomendaciones de muchos organismos internacionales es que este tipo de cosas no pueden suceder tan constantemente. Fomentan la evasión, la ilusión y todos los demás nos quedamos con la sensación de que pues, no están actuando de manera igual para todos, no nos están tratando igual. ¿Van a seguir ustedes trabajando sobre esto? Sí, por supuesto. Lo que sigue ahora es continuar y vigilar el proceso de reforma constitucional alrededor de la condonación de impuestos. Ahora ya se aprobó en Cámara de Diputados, se van a prohibir probablemente en senadores y luego tendrá que irse a los estados. Y ahí también queremos hacer incidencia porque a nivel estatal hay muchas condonaciones también, ¿no? Ahora mismo en la Ciudad de México tenemos condonación de predial y hay muchos estados que hacen este tipo de cosas. ¿Cuándo dices que también van a buscar que se den a conocer los nombres de esas 200 que están amparados? ¿Eso para cuándo sería? Esperamos que en los próximos días, esperemos que en un mes máximo, estos nombres por fin se revelen porque hay un criterio judicial que ya nos volvió a dar la razón y donde básicamente dice la información de este tipo se debe de abrir y pues lo que prevalece es el acceso a la información pública. Bueno, pues estaremos al pendiente de eso, ¿no? Así es. Licenciado Iván Benumea, gracias por haber estado aquí. Ustedes es investigador del programa de justicia fiscal de Fundar, la organización que destapó todo esto. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Hay más nombres, precisamente ¿no? me quedo con esta información porque ya les mencionaba yo de artistas, de clubes deportivos que fueron perdonados por el SAT entre el 2007 y 2013. Y ve usted nada más estas deudas que tenían fiscales y que fueron perdonados. La lista abarca, miren, a estos artistas. Juan Gabriel, sabíamos que tenía problemas con Hacienda, bueno, le perdonaron 121 millones de pesos. Paulina Rubio, 23 millones. Marco Antonio Solís, también 23 millones. José le perdonaron 10 millones. Lorena Herrera, 8 millones, 283 mil. Sasha Sokol de Timbiriche, 4 millones. Bárbara Mori, 3. Gloria Trevi, 2. Y Edith González, que en paz descanse, también 2 millones. Esto es la lista de los artistas, de algunos de los artistas que fueron perdonados. Pero también, cheque por favor la lista de los clubes deportivos, la cantidad que les fueron perdonados. Unos mucho y otros un poco menos. 1,084 millones de pesos a los Rayados de Monterrey. Y eso que, ¡Wow! y eso que tienen mucha lana. Imagínense que y que eso construyeron el estadio. Construyeron el estadio y tienen la nómina más cara del fútbol. Exacto. No sé si ellos o los Tigres, pero son de los más caros. Sí, son de los más Rayados. caros. ¿Y cómo es Sí. entonces que de pronto les perdonan 1,084 millones. 1,084 Sí, millones. y después le sigue Atlas, el Fútbol Club Atlas, 479 millones.
millones, Cruz Azul 330 millones, el Club de Fútbol Atlante 61 millones, Toluca 28, Pumas 14, Guadalajara, las Chivas del Guadalajara 9 millones y el Club Pachuca 7 millones. ¿No están, son todos los que aparecen? Son los que aparecían Fíjate, hasta yo el hubiera momento. pensado que a lo mejor el América, pero pues no lo veo. Parecía, fíjate. Bueno. Ay, tienen finanzas. Bueno. Bueno, pues ahí está la lista de los clubes de algunos artistas, porque todavía hay más, pero bueno, son algunos de las cifras más altas, todavía había cifras menores. Y bueno,